Más y mejores contenidos en vivo y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy Daniela Moreno y el día de hoy, aunque lluvioso, estoy súper contenta. Tengo a una invitada de súper lujo. Ella es una cineasta, editora y escritora mexicana con una trayectoria que abarca el cine documental y de ficción, así como la educación y la creación literaria. Es hija del reconocido director Gabriel Retes y ha colaborado en diversas producciones cinematográficas desde muy chiquitita, desde desempeñándose como editora, productora, actriz y directora. Coescribió los largometrajes de ficción de su padre, El Bulto, en 1992, y Welcome, en 1994, ambas galardonadas internacionalmente. Entre sus obras destacadas se encuentra el largometraje Into the Liquid Box y el cortometraje La Luz de la Oscuridad, que obtuvo una mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Además, escribió el guión del documental Camila y La Justicia Posible, nominado al Premio Gabriel García Márquez del Periodismo Iberoamericano y galardonado con el segundo lugar del Premio Walter Reuther de Periodismo en Alemania. Espero haberlo dicho bien. Sí. O Reuther. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Estoy súper emocionada de esta entrevista, Gaby. Igualmente, Daniela. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá. Bueno, en esta mañana mojada. Mojada, ¿verdad? Inesperada y bochornosa también, ¿no? Algo hay de eso, sí. Pero bueno, pues muy motivada por estar aquí el día de hoy contigo. Igualmente. Muy contenta y bueno, pues hasta que se me hizo esta entrevista. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo influye crecer en una familia pues dedicada al cine y en qué momento decides seguir la carrera en la industria? ¿Cómo es? Pues es complicado, ¿no? Mi familia era, mi abuelo director de teatro, actor, dramaturgo, bueno, más que nada director de teatro. Viví mi vida entre teatros, ¿no? Durmiendo en camerinos, viendo cómo se construían escenografías, acompañando a mi abuelo en sus talleres de actuación, en el CUT o daba clases en diferentes lugares y pues eso me jalaba por un lado. Luego mi padre, como director de cine, pues yo estuve en un set desde muy pequeñita. En sus películas, de sus primeras películas, siempre aparezco por ahí en la calle caminando, ya sabes, era emocionante. ¿Te gustaba desde chiquita? Pues, sí. Disfrutabas mucho, era todo circo, luces, gente, el ambiente del set es muy emocionante. Es muy entretenido y está lleno de cosas que pasan en todo momento. Entonces, mientras entiendas que el asunto es estar quieta, callada y no estorbar, te la pasas bomba viendo todo lo que está pasando allí, ¿no? Claro. Y luego mi madre, dramaturga, ella escritora de teatro más que nada, pues a ver, yo siempre me dividí entre el cine y las artes plásticas, era lo que más me gustaba, y mi madre deseaba que me dedicara a las artes plásticas, y mi papá pues al cine. Eventualmente tomé la decisión, según yo iba a hacer muchas carreras, iba a estudiar arquitectura y después escenografía, y después de eso ya me iba a ser directora de cine, y que serán como a los 19 años, después de mi primera aventura, ya sabes, sola en tus inicios de la adultez, decidí meterme a estudiar arquitectura en la UNAM. Dije, bueno, pues probablemente ese va a ser como el mejor camino, porque según yo me iba a venir a Europa en algún momento a seguir estudiando escenografía, porque disfrutaba mucho la escenografía de teatro, incluso hice con mi abuelo la escenografía de Jesucristo Gómez, que es una obra de Vicente Leñero que se puso en el CUT, y la puesta fue realmente espectacular, y la escenografía era como muy grande, llena de recovecos, y esa la hice con mi abuelo en su estudio, recortando cachitos de madera de una puerta que se había roto por ahí, wow, y metiéndole hilos, y realmente era como, hicimos una maqueta de aproximadamente 80 centímetros más o menos, y
y se movían carritos que cambiaban según los actos y se convertían en espacios distintos. Wow. Entonces fue muy emocionante cuando me tocó ver cómo se construyó esto en tamaño teatro, ¿no? Esto en donde yo había puesto cada maderita y pues me había gustado ponerlo ahí. Y de pronto llego a encontrarme esto, bueno, fui viendo progresivamente cómo se construyó esto, pues en el inmenso tamaño de un teatro. Entonces eso me apasionó. O sea, tú hiciste la maqueta y lo viste transformado ya en el teatro. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Y a los cuántos años? A los 10 y pues tendría 18, 19 años más o menos. Eso siempre hubo en mi familia, como mucho impulso a participar en lo que se hacía, ¿no? Que estaba siempre involucrada, bueno, siempre metido dentro de las artes escénicas de alguna manera. Entonces, pues dije, bueno, me meto a estudiar arquitectura. Y estuve un año estudiando arquitectura y en ese año, pues de pronto un día en casa de mi papá, era mi cumpleaños, cumplía yo 20. Y de pronto mi papá nos dice, ¿no será que yo perdí los últimos 20 años de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿No? Él venía de hacer una película muy dura, La ciudad al desnudo, muy violenta, muy sórdida, que lo había dejado como en una situación muy, muy baja, ¿no? Como pues no sé si diría yo depresión, pero sí de una tristeza y de una, ¿no? Como pesadez, de una pesadez. ¿No? Y entonces se ve en el único espejo que tenía en su casa y dice, ¿será que yo he perdido? Él cumplía 40, yo 20. Y dice, ¿será que he perdido estos últimos 20 años? Se sienta con nosotros esa tarde, conversábamos mucho. Era en mi casa siempre había mesas de conversación. Si no era la sobremesa, era antes de comer, y si no en la tardecita, y si no en la noche, y si no el domingo. O sea, como que era muy frecuente que nos juntáramos en familia a conversar de 1000 temas. Y nos cuenta esto y dijimos, ¿por qué no escribimos un guión sobre un hombre que pierde los últimos 20 años de su vida? Que se da cuenta de esto a los 40. Ajá. Y así fue como surgió El Bulto. Y además súper joven. Sí. O sea, tu abuelo era súper joven. ¿Y tú ya tenías cuántos? Mi papá tenía 40, yo tenía 20. Y mi abuelo estaba en Sevilla en ese momento de viaje. Entonces nos ponemos a escribir esta historia sobre un hombre que en el 71, que el 10 de junio del 71 se dio en México una situación tremenda con los estudiantes posterior al 68, que sufrió de una represión del Estado muy fuerte. Entonces tomamos ese evento como, digamos, detonador de una historia en la que este periodista es golpeado en la cabeza, se queda en coma y 20 años después abre los ojos para encontrarse con una hija que dejó de 2 años, con un hijo del que no sabía nada porque su mujer estaba embarazada y él no lo sabía, y pues a reconciliarse con la vida, ¿no? Entonces, pues nos metemos a escribir esta historia. Yo digamos que malabareaba un poco mi carrera, mi estudio de la carrera con escribir. ¿Seguías en arquitectura? Seguía en arquitectura y pues de pronto un día terminamos y dijimos, pues vamos a filmar esto. Wow. Y cuando empezamos a filmar dejé arquitectura porque no me daba la vida para ambas cosas, no había forma. Y yo creo que ese fue el momento, respondiendo a tu pregunta inicial, en el que dije, ups. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Aunque a lo largo de mi vida, la verdad es que he entrado y salido del cine en diversas ocasiones. Porque, pues no sé, siempre he tenido, yo le decía a mi papá, tú lo que pasa es que retratas el cine y tu vida es hacer cine. Yo no, mi pasión es vivir, por eso hago tantas cosas distintas. A ver, después me moví, me fui a vivir a Los Ángeles, regresé, seguí haciendo cine, después me dediqué unos años a pintar, que es algo que me apasiona también muchísimo. Eventualmente tuve a mis hijas, que tengo 3 maravillosas hijas que me han venido a iluminar mi vida y la iluminan cada día. Y a raíz de eso me voy a vivir a un pueblo en México, en Morelos,
Y pocos años después decidí abrir una escuela enfocada en las artes, porque no me interesaba que a mis hijas les cuadricularan la mente en una escuela convencional, y entonces pues fue una experiencia preciosa, una escuela enfocada en las artes, en la permacultura, el trabajo con la tierra, los proyectos. ¿Y tus 3 hijas estudiaron ahí? Y mis 3 hijas estudiaron ahí de preescolar a secundaria. Ay, qué interesante. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿De qué manera tu maternidad redefinió tu manera de contar historias? Pues fíjate, yo tuve la escuela casi 11 años. Y, a ver, yo fundé la escuela y de alguna manera a nivel académico y a nivel pedagógico, la escuela fue un gran aprendizaje para mí porque me dediqué a eso, ¿no? O sea, me dediqué a esa, mi licenciatura es en educación. ¿Tú qué me preguntas? No, o sea, sí. Tantos años después, de pronto. Pero yo creo que la parte más importante que yo hice durante todos esos años fue como ser el soporte emocional, digamos, de la escuela, ¿no? Tanto de maestros, de mis socias, de los niños, de las niñas, ¿sabes? Yo estaba muy en medio y tengo una capacidad muy grande como de leer a las personas. Me llevo increíble con los niños. Yo me llevo mucho mejor con los niños que con los adultos. más transparente. Así es. Y, en fin, pues fue una etapa en la que aprendí mucho del alma humana, ¿sabes? Aprendí mucho de las partes emotivas de los niños. Aprendí mucho. Yo como directora de cine, lo que más me gusta hacer es dirigir actores. Es mi pasión absoluta, es dirigir actores. Y conforme fueron pasando el tiempo en la escuela, me di cuenta de que esos resortes que yo tenía que mover en los actores a la hora de dirigirlos para obtener de ellos las reacciones que yo buscaba, esos resortes se encontraban justamente en esos periodos con los que yo ahora me estaba relacionando, que eran la infancia, ¿no? O sea, eso que en tu vida adulta es un resorte emocional, claro, en tu vida infante es una experiencia que te imprime, ¿no? A veces es traumática, a veces es muy feliz, pero sea lo que sea, esa impresión es a lo que tú como directora quieres acceder, okay, cuando estás dirigiendo a un actor. Entonces, de alguna manera, pues eso permea toda mi obra, tanto a nivel de dirección como a nivel de escritura, ¿no? Pues lo permea, efectivamente. Oye, entonces tocabas emociones también de tu infancia. O sea, yo el primer año de la escuela, pues yo creo que el 80-90% de las noches a las 2 de la mañana me despertaba y lloraba durante 40-50 minutos por mi niña, por la niña que además yo tengo gran cantidad de mis recuerdos de infancia borrados. Y era como esta relación del tú a tú, porque además en ese momento los niños cuando de pronto yo llegaba, ¿qué pasa? ¿Por qué te he visto así? ¿O estás muy agresivo? No sé qué. Yo en el recreo, en el tiempo libre, me acercaba a los que veía o a los que habían estado como muy, muy conflictivos, en fin. Y los niños no tienen filtros, los niños se van. Esta onda romántica que tenemos, todos son buenos y no. Los niños no tienen filtros y están viviendo una serie de cosas que son muy complejas para ellos y además suben y bajan de las emociones de una forma como muy natural. Nosotros, tú te sientes triste, pero saludas a tu vecina y le sonríes y le dices, buenos días, ¿cómo está? Y ella te dice, bien, ¿y tú? Yo también. Y te sigues. Los niños no, o sea, los niños tienen que aprender, cosa que no sé si es lo mejor para ellos, pero aprender a poner esos filtros. Y a la hora de yo abrir esos espacios, híjole, a veces eran unos llantos y unos dramas que yo, pues que a mí me afectaban profundamente y que me hacían como contactar con esa parte de mi infancia que yo tenía perdida en mis recuerdos. ¿Y has ido recordando?
No. ¿No? No. Entonces lo que te pasaba es que no soltabas y en la noche te dabas el sentimiento por el niño, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que el sentimiento era por mí. Por ti. O sea, era difícil porque era despertarme y ese recordar. O sea, claro, probablemente me vendrían cosas, pero era como esta cosa de así era yo. Yo no sé si yo tuve a alguien como yo soy ahora para ellos que me diera ese espacio. Yo no sé si yo me acuerdo o no me acuerdo por esas razones, ¿no? Era como muy conmovedor, diría. ¿Y por qué crees que tuviste o tienes bloqueada esa parte de tu infancia? Porque te la pasabas tras bambalinas en el cine, viviendo otras historias, a lo mejor de ficción. Mira, la verdad es que en estos últimos años he venido a aprender mucho de mí. Eso es lo maravilloso que voy viendo de la vida, que toda la vida tienes chance de aprender de ti, ¿no? Y he ido comprendiendo. Mi papá, por ejemplo, decía, en esta familia todos estamos locos y eso es maravilloso, ¿no? Y eso hay que cuidarlo y sí, pues era esto que se decía en mi casa, ¿no? Y que sí, efectivamente, estábamos todos un poco locos, debemos admitirlo. Pero bueno, conforme han ido pasando los años y he crecido y tengo 3 hijas y he aprendido pues tanto de mis estudiantes como de ellas, principalmente de ellas, he ido comprendiendo que realmente, si lo ves desde el punto de vista de hoy, pues evidentemente vengo de una familia de neurodivergentes, ¿sabes? Que para quienes el enfrentarse a la vida, pues ha tenido las complejidades de enfrentarte a la vida desde la neurodivergencia. Y yo estoy segura que pasé cosas debido a esto que pues más bien me convino que se me olvidaran, ¿verdad? Oye, y te iba a preguntar, ¿las palabras marcan? O sea, ¿crees que las palabras marcan? Sí, definitivamente, las palabras que construyen. Etiquetan también, ¿no? Etiquetan, construyen, destruyen. Las palabras son muy, muy poderosas. Imagínate yo que me dedico a escribir. Así es. Y mi siguiente pregunta, ¿hay alguna herida que aún no has podido narrar y que sin embargo vive en tu obra? Toda mi obra tiende a ser autobiográfica. Me imagino, no sé si así sea con todos los escritores, probablemente no, pero mi obra tú la lees y se agarra de mi biografía para existir. Claro, cuando yo empiezo a escribir desde este como punto de vista de, bueno, voy a meterme aquí, ¿no? Me elijo una determinada situación, una parte de mi historia o de la historia de algún familiar, en fin, lo que sea, y ya sobre eso me suelto a la fantasía, es decir, voy construyendo sobre esas, digamos, cimientos que pueden ser sensaciones, emociones o recuerdos autobiográficos, y sobre eso le construyo lo que se me da la gana. Estoy segura de que en esas letras y en esas construcciones hay esto que me estás diciendo, ¿sabes? Hay una especie de exorcismo del que quizá no soy consciente, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que yo no me acuerdo de mis sueños nunca. No me acuerdo de mis sueños. Yo creo que me debo acordar como de 5 sueños de mi vida en total. Y hace poco que hablaba con alguien al respecto, le decía yo, qué suerte tengo de no acordarme mis sueños. Es el único momento en el que no sé lo que está haciendo mi mente y prefiero no enterarme, ¿sabes? Oye, hasta se oye poético. Pues es que sí, entonces siento que de esa forma inconsciente, pues en las letras sí se cuelan ciertos traumas de los que quizá no tienes ni tendrás conciencia. Entonces aquí a lo mejor sería la respuesta para esta pregunta. ¿Qué te ha enseñado el silencio que no hayas aprendido de las palabras? Pues a ver, el silencio es como
paz. Y las palabras son como existencia, ¿no? Entonces, cuando hay palabras, es tal la existencia, todo el tiempo están describiendo lo que pasa, lo que siente, lo que va, lo que no. Y el silencio te da la paz para comprender lo que las palabras dicen, ¿no? Y a lo mejor es lo que tú piensas, lo podría pensar yo. Buenos días, Juanito. No sé, Juanito, a lo mejor. Buenos días. Porque Hola. hay veces que el silencio quizá hasta incomoda, ¿no? O sea, yo creo que hay de silencios a silencios, pero me encanta lo inspirada que hoy amaneciste, Gaby. Oye, ¿a qué le tienes miedo hoy en día? No, ni te lo voy a decir porque el simple hecho de nombrarlo me da miedo. Al coco. Al coco. Al coco. Oye, ¿y sientes que has sido fiel a la niña que fuiste? Siento que la he reencontrado y siento que poco a poco, sobre todo a través del contacto con mis hijas, he aprendido a ser compasiva y a verme como tal. He llorado muchas lágrimas a raíz de eso, ¿no? O sea, de verme como niña y de permitirme ser compasiva con la niña. Yo creo que yo fui la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina. Era muy inteligente, todo el mundo me llevaba, me traía. Si no eran conciertos, era teatro. Si no era teatro, era ballet. Si no era... entonces, de alguna manera, como que me hice una niña como muy precoz intelectualmente, y de alguna forma yo creo que en mi relación con mis papás yo siempre funcioné como quien ayudaba a balancear. Mediadora. ¿No? Mediadora y estar ahí con mi madre. Entonces, de alguna manera, pues eso hace que ocultes a tu niña, porque tienes que ser pues muy madura o muy, no sé cómo decirlo, muy adulta desde muy pequeña. Entonces ese trabajo de recordar, reconocer, reencontrar a tu niña y poder ser compasiva con ella es algo que he podido hacer en los últimos años, pues precisamente por mi contacto con mis hijas. Oye, dices que has llorado mucho, ¿no? Sí, algo. ¿Y alguna vez alguien te decía no llores o si llora o alguien te limitaba en relación al llanto? Fíjate que no sé. Porque no me acuerdo. Pero, por ejemplo, de mis 3 hijas, a una de ellas yo se lo decía mucho, no llores, cuando era chiquita. Y ahora, a ver, no me arrepiento de nada porque es una tontería arrepentirse, pero es algo que hemos hablado, que yo he pensado mucho en por qué me inquietaba tanto, ¿no? Que ella lloraba. Imagínate, si yo me tenía que despertar a las 3 de la mañana a llorar, quiere decir que realmente no me sentía cómoda con llorar enfrente de la gente. Entonces, probablemente algo hay ahí, ¿no? Y ella hoy en día tiene 19 años. ¿Y llora o no? Y me dice, es que yo no puedo llorar, ¿no? Y luego le cuesta trabajo. Y pues es un trabajo qué loco, una que quiere hacer lo mejor y de pronto lo bueno, pero por tus hijos, y de pronto dices, híjoles, ¿por qué no? O sea, ¿por qué lo hice así? Y bueno, y también tienes que tener compasión para ti y entender que las decisiones que tomaste, las tomaste, pues porque era lo que sabías pues hacer. Sí. Claro. Oye, ahora se me vino a la mente una anécdota cuando alguna etapa, ¿no?, de mi vida en la adolescencia que lloraba. Mi mamá me decía, a ver, ven, llora, tienes 1 hora. Pero después de 1 hora no quiero volverte a escuchar llorar. Y tenía 1 hora para llorar. Y por otro lado, mi abuela me decía, mira, las lágrimas arrugan. Entonces, si quieres llorar, llora, pero en cuanto llores, acabes de llorar, vete a lavar la cara, porque las lágrimas son saladas y te arrugan. Oh my God. Y fíjate, con el tiempo comprobé algo. Aparte de que sí es buena terapia de choque, ¿no? Así ponerte, ¿no?, agua para lavarte las lágrimas. Cuando tú te ríes, las lágrimas saben dulce. Y cuando lloras, sí saben saladas. Hagan la prueba. Wow, porque cuando te ríes, así que se te escurre prueben su lágrima de cuando te ríes así explosivamente,
y son dulces. Qué belleza. Así que, bueno, hablando de las lágrimas. Probaré. Prueba tus ahora lágrimas. Próximamente. Invita a tu hija a probarlas, ahora que llore de alegría. Oye, Gaby, ¿cuál fue la última vez que sentiste una emoción tan intensa que no pudiste ponerla en palabras? Ayer. ¿Sí? Sentiste una emoción muy intensa. Sí, ayer y antier. Sí, porque, a ver, estoy en un momento muy particular. Yo me vine a Madrid hace casi 4 años. En las últimas semanas, mi vida de México, o sea, yo dejé mi casa allá y allá están mis perros, ¿no? Y pues allá está mi hermano, mi mamá y mi papá. Mi mamá murió el año pasado, mi papá murió hace 5 años. Entonces, de alguna manera, estoy en un proceso de acabar de cortar muchos lazos que tengo con México. Y esa es una sensación que me cuesta mucho trabajo describir porque es muy compleja. Es lo que quiero, pero es lo que me preocupa, pero me da miedo, pero lo deseo muchísimo, pero me asusta, pero me cansa, pero me emociona, pero... Sí, yo creo que cuando migramos estamos en ese subir y bajada de emociones, ¿verdad? Sí. Que mi mamá, que tiene muy poco de estar aquí, yo me veo reflejada en ella hace 4 años, como tú, ¿no? Así, con el sube y baja, que a la fecha igual la sigo teniendo, pero como dice ella, te has vuelto muy dura. Ya no eres la misma de antes. Digo, es que la gente cambia. Y además, pues, bueno, dicen, la burra no era arisca, no le hicieron. Claro, las experiencias te van, pues, vamos a decir, enseñando, marcando también a veces. Y bueno, pues sí cambias. Pues no, le digo, no puedes quedarte en el pasado de, ay, era así hace 5 años, pero según yo sigo siendo igual, más madura, ¿no? Claro. Creo yo. Eso espero. Dice mi mamá, y más enojona. Sí, Juanito. No. Oye, y Gaby, ¿has perdonado todo lo que necesitabas perdonar para poder seguir creando? Sí, yo creo que sí. ¿Y perdonarte? También. Sí, me siento, a ver, en general me siento muy bien con lo que he hecho, con las decisiones que he tomado. He sido una loca, ¿no? Hace poco una de mis hijas me decía, mamá, es que ¿por qué nos pasan tantas cosas? Si no es una cosa es la otra, si esto no le pasó el otro. Le digo, bueno, mi amor, yo podría estar viviendo en la ciudad en la que nací, donde algún día me casé, tuve a mis hijas, trabajando de 9 a 5. Estaría probablemente en un puesto importante del lugar en donde empecé a trabajar hace 10 o 12 o 15 años, los que sean. Ustedes irían a una escuela y vendrían a la casa y todo normal. Todo probablemente sería normal y no nos pasaría todo esto. Pero ve, yo llevo viviendo, esta es creo que la 5ª ciudad en la que vivo en mi vida. He hecho cambios radicales en numerosas ocasiones. He quemado las naves ya y vuelto a construir naves. Y vuelto a quemar naves. Y vuelto a quemarlas, ¿no? Y ya, claro, llegas a una edad en la que dices, ¿estás segura de que otra vez vas a hacer esto? Ya sabes cómo se pone, ¿no? Es muy intenso. Pero a la vez me siento muy orgullosa de haber hecho todas estas cosas. Entonces, no, y de todo lo que has logrado. A lo mejor dices de 30 años, 40 años para atrás, pero simplemente de 4 para acá todo lo que has logrado, ¿no? Entonces, sí, no, bueno. Creo que de eso siempre uno está orgulloso y a veces a lo mejor regresas el tiempo y dices, ¿cómo le he hecho? ¿No? No te pasa, así que dices, ¿en qué momento? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo logré? Sí, no sabes cómo, pero lo lograste. Uh-huh. ¿Tienes alguna dolencia física que sientas que está relacionada con una emoción no expresada? O sea, que sea algo constante. Generalmente mi estómago refleja mucho de mis emociones. La verdad es que de 4 años para acá
he estado, o sea, yo llegué hacia el final de la escuela, cuando cerré la escuela, tenía unos asuntos de colitis nerviosa que ya me estaban imposibilitando vivir cada día, levantarme y hacer mi vida. Inflamación. Sí, inflamación, pues muchos nervios. Yo tenía encima una gran responsabilidad con la escuela, ¿no? El día que yo cerré esa escuela y se fue el último niño a las 5 de la tarde, cuando se cerró la puerta sentí como un peso que no era consciente de que tenía. Se me soltó y dije, me fui en blanco, no pasó nada, todos se fueron vivos, todos están bien, a nadie le falta un dedo, ¿sabes? O sea, no eras consciente. 11 años de una responsabilidad muy grande por lo mismo, porque además era una escuela en donde me los llevaba de viaje 2 veces al año y nos íbamos a acampar y salía, o sea, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, ¿no? Y todo, o sea, toda la cargabas tú, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto. Oye, esto es como cuando, bueno, me han contado, cuando firmas un divorcio, ¿no? Que te dicen, es que en cuanto firmas se te quita un peso encima. Pues me han contado que sí, o sea, que efectivamente se te, o sea, mágicamente sale una emoción, ¿no? Y te sientes liberada. Entonces, yo creo que eso te pasó. Al final, sí, o sea, es un cierre de ciclo. Exacto, ¿no? exacto. Pero además es algo que, como dices, cargabas mucha responsabilidad, porque ahora entraré un poco en la parte de los duelos. Al final, cada cierre, pues es un duelo. Por supuesto. Y haz cuántos duelos, ¿no? Has ido pasando, Gaby. O sea, es que se dice fácil, pero dices, así estamos. Incluso, pues yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente, intrépida o no, como en tu caso, tiene duelos. Absolutamente. Y hay gente que sale y hay gente que no. Entonces, yo creo que eso marca la diferencia. Y la pregunta es, en este momento, ¿crees que sigas cargando algún duelo? Ya sea, emocional, de alguna situación, física. O sea, a ver, de entrada vengo cargando el duelo de mi madre, que murió en agosto del año pasado, ni siquiera es un año, y eso ha sido fuertísimo, porque además, pues yo me vine y ella se quedó, ¿no? Ella no quiso venirse conmigo. Mi familia, su familia salió de acá, de Madrid, en el 39, al final de la Guerra Civil, y en mi familia no se contemplaba de ninguna manera volver a España, ¿sabes? Es algo. Entonces ella no quiso venir. Y todo el tema de sus últimos 2 años, que fueron muy difíciles, pues me tocó aquí, en donde estoy muy bien porque tengo 3 hijas adolescentes, ya adultas jóvenes, sobre todo la mayor, que están muy bien aquí. Entonces, pues siempre ha sido como ¿no? Fue como híjole, sí, pero no, pero... Y luego, pues dejo a mi hermano en México. Somos solo él y yo, es como, ¿no? Pues ese es otro. Y luego yo tengo 3 perros, yo soy amante de los animales, tengo 3 perros que son mi fascinación, mi adoración. 2 son hijos de la doña, que era mi cachorra hace años. Y pues yo o me traía hijas o me traía perros, obviamente, ¿no? Entonces me traje a mis hijas y mis perros están allá, y eso ha sido un tema muy fuerte, ¿no? Porque pues, son parte de la familia. Y de alguna manera, como te comentaba hace rato, cosas que se están cerrando ahorita en México que deseo como nada, pero a la vez sé que vienen nuevos duelos y que va a haber que estar preparada para ellos y que hay que estar ecuánime y hay que pensar en cómo cuidarme a mí misma y a mi corazoncito ante todas estas emociones tan mezcladas que te trae el movimiento entre naciones, claro. la distancia, ¿no? Etcétera. ¿Cuántos perros son? 3 lobos. Sí te los podrías traer. No, me los voy a traer. O sea, claro, es que yo tengo una amiga que se trajo literal a 2 gatos y una perrita. O sea que sí puedes, Gaby. Sí, claro que y te damos todos los tips. Yo estoy dándole este año. Yo creo que antes de que acabe este año me voy a poder traer a mis perros. Claro que sí, por supuesto.
Y si quieres información, te la paso. Ya, mi sí, mamá claro se trajo a que su sí. perrita. Wow. Claro, son 3 lobos, pero... No pasa nada, te me los vas traigo a de a traer, poquito. claro. ¿Qué parte de tu cuerpo te habla más fuerte cuando algo emocional no está resuelto? ¿Sigue siendo el estómago o hay otra parte? ¿La cabeza? El No, estómago únicamente. ¿Crees que una mujer puede ser libre del todo en su país de origen o la libertad real solo se consigue lejos? No, sí creo que puedes ser libre en tu país de origen, definitivamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que depende del país de origen, ¿no? Y depende de dónde te encuentres en ese país, depende de dónde hayas nacido. Me refiero no nada más a nivel geográfico, sino a nivel social, ¿no? Económico también. Hay países que hoy en día están siendo muy, muy, muy difíciles como mujeres, para las mujeres, ¿no? Países en donde nuestros derechos no solo no son respetados, sino corremos peligro por el hecho de ser mujeres, o lo que pensamos, o lo que decimos, o lo que queremos, o lo que creemos, o no importa, o es contrario a las posturas, llamémosle ideológicas o sociales del país en el que estamos. A la vez, el moverse y el migrar, pues en cierta forma te dan libertad, pero también coartan tu libertad, porque de entrada estás llegando a una cultura nueva en la que tienes que limitarte, porque es diferente, y si quieres entrar en ella y quieres participar y quieres poder ser parte, ¿no? Desde tu libertad, obviamente, pero pues evidentemente que te tienes que contener. Claro. ¿No? Entonces sí es complejo. Creo que no tiene tanto que ver con el nivel, con lo geográfico, sino con el desde dónde y hasta dónde. Y a qué edad, y con quién, y hacer qué, y qué posibilidades tienes, cuáles son tus privilegios, ¿no? Cuáles son tus desventajas. Sí, es que me quedo pensando porque dice, sí es cierto, es que no es lo mismo migrar a tu edad, más joven, ¿no? Como a la edad de tus hijas, a la edad de mi mamá, que cumple 70 años, o sea, migrar, yo creo que de cualquier manera tiene sus pros y sus, bueno, no contras, pero sí, o sea, es un nivelar las emociones, un constante. Absolutamente. Y bueno, pues vámonos a un corte y regresamos con Gaby Retes. Ya regresamos y en el corte estábamos hablando de esta parte de Gaby a la hora de hacer esos resortes que dices con los actores, de cómo lograr sacarles la emoción que tú necesitabas para el guión o para lo que estaban haciendo. Y me gustaría, Gaby, que nos contaras cómo era el proceso. Bueno, pues, ¿cómo es ese proceso? A ver, tú tienes una base, tienes varias bases, ¿no? En el proceso de la dirección de actores y actrices, que es el guión, ¿no? Que está ahí puesto a la vista de todos lo conocemos, quienes se lo tienen que saber de memoria, se lo saben de memoria. Luego, otra de tus bases es el personaje, los personajes, ¿no? Y pues los actores, ¿no? Las personas con las que estás trabajando. Ahí está, como creo yo, el meollo del asunto, porque de alguna manera tu actor va a conocer mejor al personaje que tú, ¿no? Porque le ha dedicado a ese texto toda una atención enfocada en ese personaje y se ha dedicado a construir en su mente toda una serie de características que le pertenecen al personaje. Claro. Y que tú como director o directora, pues no, o sea, de alguna manera se te van develando los personajes, ¿no? De la misma manera que hace rato me preguntabas sobre, o sea, que hablábamos hablábamos del tema de cómo
Hoy voy a cambiar de tema porque se me acaba de bloquear por completo de lo que estábamos hablando. Ya me distraje de lo que estoy yo te lo recuerdo. Pero a ver. Me voy a seguir con el tema de los actores. Sí. Entonces, de alguna manera, cuando tú estás trabajando con el actor, lo que buscas es cómo este actor me puede dar a conocer el personaje a mí como director. Entonces el actor lo va moviendo, va creando a este personaje conforme se pone frente a cámara, conforme dice sus parlamentos, conforme hace sus acciones, pero de alguna manera el trabajo es compartido entre el actor y tú, ¿no? Como director. Entonces tienes que, o sea, de alguna manera tienes que ayudarle a esa persona a indagar en la naturaleza de su personaje. No sé si estoy siendo como... Sí. Es un poco abstracto, pero es así, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir que estás en una escena y el actor tiene que ver cómo cierta persona, cierto otro personaje se va, ¿no? Y tú realmente no sabes si quieres que se conmueva muchísimo o que se conmueva muchísimo y llore, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo súper simplista. Sí. Y pues no sabes realmente, o sea, crees que sí debería llorar, pero a lo mejor no. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que acercarte, o bueno, ¿cómo lo hago yo? No es que así lo tengas que hacer. Acercarte a ayudarle a colocarse. Entonces, a lo mejor tienes que acercarte y decirle, imagínate que lo que estás, tú que conoces a la persona, ¿no? Sí. Que lo que estás viendo es que se te va la última oportunidad de tu vida y nunca vas a lograr regresar a esto. ¿Cómo la verías? Entonces, te estás metiendo a profundidad emoción, ¿no? en la emoción del actor claro, para que trabaje con ella dentro del personaje, ¿no? Entonces, conocer a tus actores, conocer a tus personajes, es como este juego muy sutil. A mí, yo tengo la increíble fortuna de que quien ha trabajado conmigo como actor siempre me han dicho, es que yo quiero volver a trabajar contigo siempre porque es un gozo, porque para mí es jugar. O sea, vamos a jugar a esto y vamos a jugar a profundidad. ¿Alguna vez te ha tocado algún actor que no dé lo que tú quieres que refleje? O sea, finalmente, sí, hay personas a quienes les puede costar más trabajo o en general, o una situación, o un texto, o un personaje en particular. Pero creo que ahí el detalle está en relajarte y en entender pues, que así es este personaje, claro, ¿no? Y lo que tienes que hacer es cómo le voy a ayudar a esta persona a la que le está costando tanto trabajo a conectar con eso. Y a lo mejor esa persona a la que le cuesta tanto trabajo, a lo mejor no te puede decir los parlamentos porque no se le dan y lo único que necesitas es una mirada, claro, o una postura corporal que tú no te habías imaginado, tú lo veías todo en parlamentos, en el drama y resulta que esa persona, ese actor, no llega hasta donde tú te habías imaginado, pero entonces lo que tienes que hacer es verlo con curiosidad y aceptación y decir, órale, mira, es de esta otra manera. ¿Cómo hago yo que siendo de esta otra manera entre dentro de mi visión, llamémosle, del personaje en ese momento? Si tuvieras la oportunidad de hablar con Gabriela de hace 20 años, ¿qué le dirías? No todo lo que dice la gente viéndote a los ojos es verdad. Okay. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Sabes? O sea, yo tiendo mucho a creer en lo que me dice la gente, porque yo soy muy franca y soy muy honesta y soy muy directa. Y toda mi vida pues como que me he basado
poco en eso, en muchas de mis relaciones, tanto profesionales como personales. Y mucha gente miente, y mucha gente, resulta que mucha gente miente, o mucha gente ni siquiera sabe la verdad, ¿sabes? No solamente es por mentira, muchas veces es por confusión. Yo, por ejemplo, si hago un trato contigo de algo, voy a hacer lo que sea necesario, quizá demasiado, porque a veces me he tronado a mí misma por cumplir con ese tipo de compromisos, ¿no? Pero hay gente que no le da dos pensamientos. O sea, pum, ya. No lo hice, fin. Eso les diría, aunque te miren a los ojos. Ay, pues qué bonito y qué halago que hayas venido el día de hoy aquí. No, gracias, gracias, Gaby. Y bueno, pues, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a este mundo artístico? Porque pues, además son muchas facetas. Quizá vas a decir que pasé, pero les diría, todo esto de lo que estamos hablando en este momento no se trata de influencer, no es por ahí. O sea, claro, es el mundo de hoy, pero hoy todo el mundo quiere ser influencer. Influencer, pues, ¿qué quieres decir con influencer? Que estás influyendo en muchas personas, ¿no? De alguna manera. Es algo que se basa en muchas cosas que tienen que ver con marketing, con atinarle a los deseos de una mayoría, con encontrar el nicho que te corresponde. Y de alguna manera estamos viviendo este momento. Hace poco leía yo en un libro que estamos asistiendo a la muerte de la ficción, porque como todo el mundo te está todo el tiempo contando su experiencia personal, entonces la gente cada vez tiene menos tiempo para comprometerse con la ficción, comprometerse con esta historia construida, ¿no? por otras personas. Cuando tú piensas en la ficción desde el punto de vista de la literatura, a ver, las obras de Dostoyevsky, de Chekhov y de muchos autores latinoamericanos, las lees y hay una historia ficcionada, pero a través de la cual conoces una realidad distinta y te metes en ella y la relacionas con la tuya propia, y ese proceso de pensamiento te construye de manera diferente. El tema del influencer no tiene sustento, ¿no? O sea, el sustento es la fama, imagínate. Entonces yo lo que les diría es, no es por el lado del influencer, hay que trabajarla mucho, hay que aventarse, hay que leer, por más que nos cueste trabajo, es necesario leer. Y pues que de alguna manera, pues eso, que se atrevan, que están viviendo un mundo mucho más difícil que el que vivimos nosotros todos. Les está tocando un mundo, a nosotros se nos acabó, el mundo se acabó en el 2000, ¿se acuerdan? En el 2000 todos estábamos, se acaba el mundo, ahorita en el 2000, ¿no? Sí. Ellos desde que nacieron se está acabando el mundo todo el tiempo. Entonces están viviendo un mundo en el que pues, no hay esperanza porque se va a acabar, ¿no? En el que te da todo mucho miedo, en el que estás pensando cómo le voy a hacer para no vivir durmiendo debajo de un puente. Cada vez la presión es mayor y esa presión ahí va a estar. Necesitamos aprender a torearla y necesitamos aprender a seguir haciendo lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, independientemente de esa presión y de esos riesgos que siempre han estado ahí. Y finalmente, cuando encuentras tu voz única y auténtica, los riesgos pues pasan a un segundo plano. Así es. ¿No? Así es. Como dices, a torear y agarrar al toro por los cuernos. Absolutamente. ¿Verdad? Gaby, ha sido un verdadero placer. Espero que sea la primera de muchas veces igualmente que vengas aquí y te veo a los ojos y me encantaría que estuvieras nuevamente aquí. Y es real, ¿verdad, Juanito?
Muchas gracias por invitarme, Daniela. Me encanta conversar contigo. Igualmente. Y cuando quieras. Muchas gracias, Gaby. Pues esto ha sido todo por hoy. Dime tus redes sociales. Mis redes sociales, soy Gabriela Retes en todos lados. ¿No tiene ningún puntito? Sí, Gabriela.retes en Instagram. Y mi página web, que es gabrielaretes.com, en donde puedes ver un poco de lo que he hecho como editora, como escritora, como guionista, como alguna de las personalidades que asumí en determinado momento de mi vida, porque he asumido varias. Ay, Gaby, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto, primero Dios. Y bueno, recuerden seguirnos todos los miércoles en punto de las 12 del día. Yo soy Daniela Moreno y recuerda que no es un día más, es un día menos de vida y hay que vivirlo con alegría y sabiduría. Hasta la próxima. Reprográmate con Daniela Moreno. Escúchanos todos los miércoles de 12:30 a 1:30 de la tarde